Cuando eres pequeña, no te das cuenta de las cosas que suceden a tu alrededor o te las esconden para protegerte. Pero cuando tú descubres que alguien de tu sangre se dedica a la brujería, se te hiela la piel. Acompáñame a descubrirlo. Recuerda hacerte miembro del canal en sus niveles paranormal o sobrenatural y descubre los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta... Mi abuela se dedicaba a la brujería, parte 1. Desde hace muchos años me han estado pasando cosas paranormales. Mi nombre es Norma, y desde que tengo uso de razón, he vivido entre cosas extrañas. Antes me daba mucho miedo cuando estaba pequeña, pero al paso de los años, para mí también se fue convirtiendo en cosas de lo más normales. Al cabo de los años, mi madre recibió una casita, la cual era de mi abuela, que ya había fallecido, pero la verdad, yo jamás tuve mucho contacto con ella, pues mi madre no la veía tampoco, por lo que me pareció muy extraño, pero bueno, yo supuse que eran cosas de ellas. Cuando me gradué de la universidad, mi mamá me regaló aquella casa para que yo me independizara, y pues había conseguido un trabajo que por suerte estaba cerca de esta casa, y me cayó como anillo al dedo, y esperé a cobrar para arreglarla, porque ya estaba un poco deteriorada. Los primeros días que me quedé ahí, me daba una sensación como si me sofocara, me sentía como si de repente la casa se hiciera pequeña y sentía mucha angustia, pero se lo eché a que era la primera vez que yo estaba sola, ya que siempre estuve con mi madre. Ella fue madre soltera y jamás conocí a mi padre. Fueron días muy difíciles. Yo le marcaba casi a diario y ella me decía que me controlara, que todo esto era por los cambios, pero que procuraría visitarme para que estuviera más tranquila. Me dijo que por qué no rentaba los demás cuartos, ya que la casa era muy amplia y podía ser un tipo posada. Al fin, en la empresa que solicité, había mucha gente foránea que rentaba cuartos cerca y solo se iba los fines de semana. Pero primero, obviamente tenía que acondicionar la casa para poder hacer esa idea. Llegó la quincena y con una ayuda que me dio mi mamá, por fin pude meter trabajadores para que me la fueran acondicionando. El señor José era el contratista. Al otro día que empezaron, me dijo: «Oiga, señorita, aquí espantan mucho. Ayer asustaron a 2 de mis chalanes y hoy ya no vinieron». Yo le dije que eso no era posible, ya que en el tiempo que llevaba ahí no había escuchado nada, y se me vino a la mente que a lo mejor sí pasaban cosas, pero como desde pequeña me pasaba, yo lo sentía normal, pero también entendía que la demás gente no percibe lo mismo. Así que le pregunté que qué fue lo que había pasado, y él me comentó que en cuando empezaron a trabajar en el jardín, deshierbando y cavando para buscar el drenaje, uno escuchaba que le hablaban y le agarraron los pies en la zanja que estaba cavando. Al otro dice que clarito vio una señora cargando una muñeca. Me dijo que de hecho, después de la hora de la comida ya no regresaron. Yo le repetí que ahí no pasaba nada, que a lo mejor ya no les había gustado el trabajo. A los 3 días de empezar, ya solo estaba el maestro, y me decía que él ya había visto a la misma señora, nada más que sentada en una de las habitaciones, asomándose y quedándoseles viendo. Él me dijo que jamás había dejado un trabajo sin terminar, y así pasaron los primeros 15 días, y como contrataba gente, así se le iba, y él estaba como si estuviera muy asustado. Luego llegaba, le hablaba y hasta brincaba. Nada más pasaba saliva y me decía: «Ay, señorita, me asustó». Después de 20 días, ya habían habilitado la parte de afuera de la casa y los patios, pero lo único que no hizo fue un cuarto de triques, el cual tenía candado, y me dijo que la verdad, ese ya no lo iba a abrir, que ya no podía seguir trabajando,
que ya estaba el exterior, que fue el primer presupuesto, pero que ya para la parte de adentro, él ya no le iba a hacer, que ya había cumplido con el trato. Yo le pedí que no me dejara el trabajo tirado, pero contestó que no sabía qué era lo que pasaba ahí, pero que mandara a bendecir la casa, porque le sorprendía que en menos de un mes haya cambiado tanto de trabajadores y que a todos los habían asustado. Prosiguió diciendo que a lo mejor a la difunta no le gustaba que movieran sus cosas. Mi novio me dijo que no me preocupara, que él me ayudaría a arreglar las cosas de adentro de la casa, para que ya la pudiera rentar y así tuviera compañía. La verdad, también nos costó mucho trabajo, porque se empezaban a mover las cosas y se escuchaban ruidos, grandes rechinidos. Hasta mi novio me decía que la casa estaba viva y no quería mejoras. Ya después de otros 15 días, la primera en mudarse fue mi amiga Sandy, la cual conocía desde la universidad y consiguió trabajo en la misma empresa. Mi mamá me dijo que para que ella estuviera más tranquila, que les alquilara a puras chicas, y a mí también se me hizo lógico. Las reglas serían que si llevaban a sus novios o amigos, solo sería de visita y hasta ciertas horas. Así ya con mi amiga hicimos propaganda y en menos de una semana ya teníamos rentadas las 6 habitaciones que me sobraban, ya que en total eran 8, pero inesperadamente, una a una me iban dando las gracias y todas decían que asustaban muchísimo, así que eso ya me empezó a preocupar. Y Sandy me dijo que a ella también le pasaban muchas cosas y que siempre veía a una anciana en la sala, pero como no tenía dinero no se podía ir. Aparte, no quería que me quedara sola en esta casa embrujada, así que me propuso que pues también les rentáramos a chicos, y nuestros novios fueron los primeros, después 2 parejas más. A mi madre no le gustó la idea, pero cuando le decía que nos espantaban, ella hablaba de otra cosa y ya no tocaba el tema. Sabía que había algo que no me decía. Las cosas dentro de la casa se seguían saliendo de control. Había un enorme olor a humedad y moho, que desde que llegué, por más que echaba cosas y limpiaba, no se iba. Las otras 2 parejas dejaron la casa en 3 días, pero estos sí se fueron hasta sin avisar. Cuando les pregunté en el trabajo el por qué, una de ellas me dijo que cada que iba por cualquier parte de la casa, siempre se encontraba una muñeca, y que ella vio claramente cómo la volteaba a ver, y que a los demás también les había pasado. Aparte de la frialdad de la casa y todos los ruidos, solo me dijo que la perdonara y que debería de hacer una limpia a la casa. Yo seguí repitiéndome que cómo era posible, y ahora hasta una muñeca hay. Si cuando llegué a la casa no había nada más que ropa vieja en un armario, la cual tiré a la basura. Pero bueno, en serio que esto ya no me daba muy buena espina. Llegó el fin de semana y no encontramos quien quisiera rentar con nosotros, ya que se había hecho la fama de la casa del terror. Sandy y su novio Steffi no se fueron. El sábado en la noche, ya como eso de la 1 de la mañana, tocó fuertemente el novio de Sandy y se levantó Jacinto, mi novio. Efraín le dijo que si no habíamos visto a Sandy, que se había levantado al baño y que ya tenía un rato sin regresar, que ya la había buscado por toda la casa y nada. Nos pidió que lo ayudáramos. Enseguida nos paramos y la estuvimos buscando por cerca de 2 horas. Cuando nos dispusimos a ir a la policía, Jacinto nos gritó diciendo: «Acá está». Estaba en aquel cuarto en el patio, aquel que no habíamos abierto. Estaba ahí sentada en la oscuridad. En sus manos tenía una muñeca de trapo a la cual acariciaba y le cantaba. Le empezamos a hablar y a mover y esta estaba en shock. Al voltearla, era como si se tratara de otra persona. Sonrió macabramente, dejó la muñeca en un canasto y se dirigió a la casa, y por más que le hablábamos, seguía en su trance. Le dije que ya la dejaran, que la siguiéramos para que viéramos a dónde se dirigía. Así que entró a la casa, subió las escaleras y entró en su habitación, y así como si nada hubiera pasado, se recostó en la cama. Nosotros estábamos ahí atónitos, viéndola fijamente. En eso abrió los ojos y se nos quedó viendo bien extrañada. Nos preguntó qué era lo que estaba pasando, que si no podíamos dormir. Efraín le dijo lo que había pasado y que la encontramos en otro lado. Ella contestó que era una broma muy mala, que no le creía, ya que ella se levantó al baño, bajó por un vaso de agua y se volvió a acostar. Yo también le pregunté que si en verdad no se acordaba de lo que había pasado. Ella nos dijo que como broma ya había estado bueno.
que ella se había enojado y que la dejáramos dormir. Jacinto nos dijo que a lo mejor era sonámbula y que la dejáramos descansar, que en la mañana le volveríamos a preguntar. Los chicos salieron y volvieron a cerrar el cuarto de Triques y le pusieron un candado de bicicleta que era de Fren y procedimos a dormir. Ya el domingo le volvimos a preguntar y nos dijo que no, bastante molesta. Efren le dijo que ya no podían estar ahí, pero por una extraña razón, ella le dijo que si él se quería ir que se fuera, que no me dejaría sola, pero yo le sugerí que le hiciera caso a su novio. De repente me gritó y me dijo que no entienden, que yo debo estar aquí. Le respondí que no se enojara y de nuevo cambió su comportamiento y me dijo dulcemente: no te dejaré sola, nena. Ese mismo día le hablé a mi madre, la cual de nuevo al mencionarle el tema me volvió a desviar la conversación, pero esta vez le insistí y también se enojó y me dijo loca. Y al atardecer, tocó a la puerta una señora ya de edad. Me preguntó por doña Francisca, la que hacía trabajos y limpias. Yo le dije que estaba equivocada, pero con un flashazo en la mente recordé que a mi abuela siempre la conocí como la abuela Panchita. Me le quedé viendo muy raro a la señora y le dije que cómo era la señora la que buscaba y me describió a mi abuela. Entonces yo le contesté que tenía tiempo que había muerto. Ella me dijo que la dejara pasar, que claramente la había visto asomándose por la ventana. Yo me reí y respondí que yo era su nieta y que me habían dado a la casa, que yo no jugaría con algo así. La señora siguió insistiendo tanto que la dejé pasar. Al entrar a la casa se quedó viendo muy asombrada y después volteó al recibidor como si estuviera platicando con mi abuela. Le dijo: ay, Pancha, tu nieta estaba de bromista y no me quería dejar pasar, pero solo se sintió un fuerte soplido y la señora dio un fuerte grito, se persignó y salió corriendo. Todos nos volteamos a ver con mucho miedo. Una silla se movió, como si alguien se parara de la mesa. Salimos corriendo al patio, y fue ahí, al estar viendo afuera de la casa, cuando logré ver la silueta de mi abuela, que estaba cargando la muñeca que en la madrugada traía a mi amiga en su trance. Le llamé a mi mamá, le dije que no iba a colgar hasta que ella me diera una explicación. De nuevo me empezó a gritar y me dijo que ya la dejara en paz, que ella no sabía nada, pero yo también empecé a gritar y fue cuando se soltó a llorar. Me dijo que tenía que hablar conmigo, pero que sería hasta la mañana del siguiente día. También me dijo que nos fuéramos a un hotel y que temprano nos veríamos en la casa. Ya no quisimos entrar. Por suerte Jacinto traía su cartera y decidimos irnos a un hotel cercano y tratar de dormir un poco. ¿Qué pasará con Norma? Acompáñame a descubrirlo en el siguiente video. Continuará. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte miembro del canal y recibe los grandes beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.